Bueno, el día de hoy vamos a ir dando inicio a nuestro taller del día de hoy, la segunda parte de nuestro módulo, el de psicopedagogía. Bienvenidos nuevamente y vamos a ir empezando para que podamos también respetar los horarios que estaban acordados. Yo creo que ya todos los demás participantes se van a ir acoplando al desarrollo de este día donde vamos a ir complementando toda la información que hemos visto en nuestra sesión, en nuestra primera sesión. En nuestra primera clase hemos visto lo que son los fundamentos teóricos, la importancia de estos fundamentos, cada uno de estos fundamentos, hablando como una retroalimentación de lo que hemos visto. Hemos visto cómo tenemos ciertos principios fundamentales que forjan lo que es la psicopedagogía, el criterio del individualismo, lo que es ver al ser integral, holístico, cada uno con diferentes características, circunstancias. También hemos ido viendo un poquito el desarrollo de la historia, ¿no? Del cómo empieza a desarrollarse la psicopedagogía desde dos ciencias que son la psicología y la pedagogía, y que también hemos dicho de que todos los sucesos, procesos educativos surgen de una necesidad, de un contexto social. Y hemos visto también cómo a través de la historia estos contextos, estas necesidades se han ido dando respuesta a partir de diferentes acciones o también en cada una de las teorías y con cada uno de los representantes que han podido mostrarse durante la historia. Hemos podido hablar desde lo que es la época de Grecia, con Platón, Aristóteles, también hemos visto un poco más que todo más cercano lo que son las teorías de Piaget, Vygotsky, un poquito más actualizado las teorías de Montessori, de otro tipo de teorías también que están aportando a toda esta ciencia o esta disciplina que es la psicopedagogía y que también nos ayuda, ¿no? A conformar una interdisciplinariedad, que también es uno de los principios que nos menciona, que ya no solamente estamos hablando de la psicología, también estamos hablando ahora de la pedagogía y también ahora de la neurociencia y también del ámbito social como un factor fundamental disciplinario para poder empezar a forjar nuevas investigaciones en base al desarrollo del niño en como un objeto de estudio, ¿no? El estudio del sujeto en el proceso de aprendizaje, que más que todo hemos visto que ese es más que todo el concepto que más va a identificar a la psicopedagogía, que también hemos podido ver, ¿no? Las diferencias que hay entre diferentes áreas, como es la psicología que trata de otro contexto, la pedagogía que se vincula con otros contextos, el proceso directamente de enseñanza, los métodos, los medios, pero la psicopedagogía tiene otro tipo de enfoque, otra visión, otra perspectiva para poder desarrollar y fortalecer lo que es su ámbito de investigación y de estudio. Muy bien, entonces eso hemos desarrollado como una retroalimentación para todos ustedes, para que podamos recordarnos un poquito de todo lo que hemos visto ese día. Y el día de hoy vamos a ir complementando más información y también vamos a ir viendo un poquito más específicamente yendo al ámbito laboral, ¿no? Pero más que todo vamos a ver el, la importancia de lo que nosotros tenemos que conocer ahora. Lo que vemos, y les voy a empezar a compartir mi pantalla de nuestra presentación de hoy, em, vamos a ir viendo este punto que ya va a irse refiriendo más que todo a nuestro diplomado. Ustedes han visto y hemos revisado todo lo que ha sido un marco contextual, marco histórico de lo que nos refiere lo que es la psicopedagogía a través de la historia. Hemos visto un ámbito casi, podríamos decirlo de una manera externa a nuestra realidad, pero el día de hoy vamos a analizar un aspecto fundamental que todos nosotros también debemos de conocer cuando hablamos de la psicopedagogía. Vamos a ver un poquito acerca de cómo está la psicopedagogía en Bolivia, cuál es el rumbo que corre la psicopedagogía en nuestro contexto,
cómo se está enfocando, quién es, un poquito de la historia también, porque es bueno conocer y nosotros ya creo que bastante conocemos acerca de la historia que siempre nos referimos, ¿no? Esta historia universal, pero también es bueno bajar a nuestro contexto y darnos cuenta de nuestra realidad, cómo está la psicopedagogía en Bolivia, cuáles son los mayores representantes y a través de la historia, cómo se ha ido representando. Y es bastante interesante esta historia de la psicopedagogía, cómo se ha ido desarrollando. Por ejemplo, vamos a dar lectura y yo quiero que todos leamos esta visión que tiene un gran representante que todos lo debemos conocer. Ustedes han debido escuchar o han debido conocer o conocemos todos, ¿no? De la historia de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un pedagogo, más que todo así hasta el docente de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, imagínense la calidad de personaje que tenemos como un representante. Y él lo que más bonito, una forma de reducir o de poder mostrarles a ustedes qué es lo que pensaba él de la educación es en esta frase. Nos dice, los hombres deben prepararse para el goce de la ciudadanía, con cuatro especies de instrucción en la primaria y la segunda edad. O sea, que la educación debe ser social, general, técnica y crítica. Instrucción social para hacer una nación prudente. Instrucción corporal para hacerla fuerte. Instrucción técnica para hacerla experta e instrucción científica para hacerla pensadora. ¿Qué les parece este mensaje de Simón Rodríguez? Dice mucho, ¿verdad? Dice bastante de cómo es que nosotros tendríamos que ver. En esa época, imagínense, ellos veían desde ya cómo tenía que ser una educación para su contexto, para su realidad, pero tampoco está tan fuera de nuestra realidad, porque si nos damos cuenta, cuando hablamos de que a dónde queremos llegar nosotros con una educación, a dónde queremos llegar a conformar como una manera, como una disciplina en la psicopedagogía, siempre tenemos esa visión, ¿no? De crear y formar más que todo una población que todo, como aquí dicen, ¿no? Que debe tener una nación prudente, una instrucción para tener un país fuerte, trabajador, luchador, una instrucción técnica para hacerla experta y también lo que ahora más tenemos que buscar y que también en muchas veces de nosotros en todos los ámbitos siempre nos andan indicando que tenemos que buscar nosotros una instrucción científica. ¿Para qué? Para hacerla pensadora. Eso es lo que nos decía Simón Bolívar, digo, perdón, Simón Rodríguez. Y él, su enfoque y su cosmovisión, su primera aporte a la psicopedagogía y a la pedagogía, en todo caso, es la pedagogía de la curiosidad. eh, Rodríguez insinuaba que toda la curiosidad es la epísteme, la raíz de todo el conocimiento de todos los alumnos, de todos los niños. Él decía que los niños en el ámbito de la curiosidad deberían de aprovechar nosotros como docentes este magnífico mundo que tiene el niño en en esa etapa de su desarrollo donde tendríamos que hacer que a través de la curiosidad el niño pueda descubrir mayores experiencias. También nos aportaba el otro aporte que también vamos a ir viendo es de George Rome en la psicopedagogía del niño boliviano. Y antes de que vayamos continuando con nuestra explicación, les voy a decir de que voy a medir su atención de la clase de hoy, ¿ya? Así que al finalizar, todos tenemos que estar atentos para que al finalizar hay una pregunta que va a poder evaluar y saber si ustedes han estado atentos durante todo el desarrollo de la sesión. Así que vamos a ver si tenemos este nivel de atención al finalizar. Vamos viendo otro representante, como les decía, George Rome, que él habla de la psicopedagogía del niño boliviano. También yo creo que han debido escuchar. Roma hizo grandes aportes a la educación en Bolivia. Fundó la primera escuela normalista del país
en el periodo de 1904 a 1917, donde tuvo como alumno, adivinen a quién, a Elizardo Pérez. Y ustedes saben bien que Elizardo Pérez, ¿quién es bueno, en este momento es considerado el fundador de la educación campesina en Bolivia, con el caso de Guarizata, pero también está dentro de lo que es ahora la ley 070, que es eh, la ley que ahorita estamos desarrollando dentro del ámbito educativo. En 1928, claro, Roma era un pedagogo belga que él cuando se fue por circunstancias que tuvo que cuando regresó, como fue un representante comercial de Bélgica, ¿no? Y fue contratado en ese entonces por las autoridades bolivianas para que realice un diagnóstico más que todo del sistema educativo. Y el resultado de este trabajo es el informe del doctor George Ruma, director general de instrucción primaria, secundaria y de la normal. Este resultado de este diagnóstico eh, nos muestra una realidad que, porque él tuvo que ir recorrer durante todo el país para poder tener toda esta información de diferentes lugares, de diferentes contextos. Y en ese entonces, obviamente, la educación estaba sumamente dividida, ¿no? Entre una educación urbana y una educación rural, pero él en todo lo que fue su desarrollo de su diagnóstico también identificó ciertas cualidades o ciertas características. Así que podemos resumirlas que en su obra pedagógica se señalan los fundamentos de la escuela moderna y para su acción educativa toma en cuenta las siguientes bases. Vamos a ir analizando estas bases poco a poco porque nos vamos a dar cuenta, como es la primera clase cuando les dije, cuando hablamos de un enfoque intergeneracional, hablábamos de que la psicopedagogía también responde a ciertas circunstancias sociales de cada época, pero nos vamos a dar cuenta de que ya en la pedagogía de Roma, que estaba en esas fechas, en esos contextos, también ya vamos a ver un cierto inicio de lo que ahora tenemos como una base científica para que podamos decir, bueno, ahora sí tenemos esta realidad en la cual ya nos mostraban en ese entonces lo que eran los estudios más que todo de este pedagogo Roma. Uno nos dice una base biológica. El niño es considerado un ser viviente con cualidades propias transmitidas por la herencia familiar y social, y no deben oponerse al libre desarrollo de la evolución del niño y al contrario, nos dicen, ¿no? Las escuelas deben ser activas, basadas en el interés y esfuerzo personal de acuerdo a sus naturales inclinaciones positivas. Imagínense. Esto es muy interesante porque aquí ya estaban formando lo que ahora vemos con este aporte de la neurociencia, ¿no? El aporte del desarrollo biológico y la importancia que tiene el hecho de poner el interés, no solamente en la transmisión de los conocimientos, sino que también ya empezar a ver este aspecto biológico del ser humano y en este caso más que todo de los niños, ¿no? Que fue ahí donde se identificó estas bases. Otra base en el cual menciona dentro de la pedagogía de Roma nos habla de la base antropológica. Nos dice que el cerebro es un instrumento del progreso humano que se desarrolla al empuje de las excitaciones del mundo exterior. De ahí que Haeckel, en Catacora en 1987, en su tesis biogenética, expresa lo siguiente: la enseñanza debe subordinarse al grado de desarrollo mental del niño y debe estar basada en elementos y por objetivos de su interés que provoquen reacciones favorables, poniendo en fusión todo el sistema cerebral y emotivo del educando. Imagínense, esta base antropológica también nos muestra ya una realidad que dentro de nuestro contexto nacional ya se estaba empezando a profundizar, ¿no? Esto de ver ya el desarrollo del niño, la importancia de que tenga que tener el objetivo de buscar que el niño empiece a tener un desarrollo, un interés por lo que está aprendiendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo que era el aprendizaje significativo? Pues aquí también ya estaba como una base antropológica dentro de la obra pedagógica de él. Otro de los
bases también nos habla de una base sociológica. El niño, como todo ser vivo, nos dice que está bajo la influencia del medio geográfico, social, económico, moral e intelectual donde se desarrolla. Por eso cada escuela debe ser un microcosmos, dice, social, hecho de libertad y cooperación, de responsabilidad, solidaridad y justicia. ¿Cuánta verdad tiene, ¿no? En esta base sociológica que varios de nosotros ahora debemos de pensar y decir, bueno, ¿qué pasó con la base sociológica en nuestra realidad? Porque vemos que a veces dentro de nuestra existe esta influencia, ¿no? Ahora en nuestros, por ejemplo, nuestras ya no son escuelas, pero no, ahora ya tenemos, antes eran escuelas, ahora ya son unidades educativas. Y antes, aparte de estas unidades, ahora ya no las vamos a ver como unidades, ahora ya las vemos como comunidades educativas, pues, ¿no? Donde todo ya es una comunidad. No solamente ahora tenemos esta interacción del docente con el alumno, ahora tenemos la interacción docente, alumno, padres de familia. Ahora también entran en esta comunidad las instituciones educativas, el área administrativa, las instituciones que apoyan el desarrollo del niño, la policía, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, o sea, que ya no están tan aislados, ¿no? Tenemos que hacer ahora una comunidad educativa donde, como ustedes verán en ese entonces, ya esta base sociológica nos dice que debemos ver a la escuela como un microcosmos, nos dice, ¿no? Donde tenga que haber valores y principios. Entonces, toda esta integración de todo este microcosmos, como lo mencionan, ayuda y fortalece en el desarrollo de una buena educación. También habla otra base que es en base a los influjos del medio social. Nos dice que en el desarrollo de los niños es importante la vinculación con el medio social. El individualismo del niño va asociado a las primeras tendencias sociales que en compañía de sus objetos animados desarrolla un ser social. Y miren qué interesante cuando menciona que de ahí que muchas niñas conversan con sus muñecas, las educan y las reparten, los regaños y las diversas recomendaciones que les han hecho ellas, sus madres. El influjo del medio social, a ella se reconocía cuán importante es el modelo y el ejemplo de la familia. Todos nosotros, tal vez en todos los ámbitos, estamos viendo que está viendo este complejo mundo de hacer reconocer todos los derechos de los niños, ¿verdad? Ya están reconocidos, ya son visibilizados, pero ahora también estamos viendo esta reacción de todo este mundo, de este movimiento, en el cual también vemos que ahora lo que más se está priorizando también es que los padres vayan concientizando a los niños y formando en valores más que la unidad educativa. La unidad educativa, claro que ayuda a fortalecer, pero a quien tiene la mayor responsabilidad son los padres. Y eso es el influjo del medio social, ¿no? Donde nos dicen que también es otra base importante para que exista una escuela moderna, ¿no? Como unos fundamentos. Entonces, podemos ir viendo en estas investigaciones que hizo este pedagogo Roma, que como les digo, fue uno de los que realmente tuvo una investigación como un diagnóstico de decir cómo era el desarrollo del niño. Y cuando se lo convocó, tuvo que recorrer durante todos eh, los lugares de Bolivia para poder identificar cuáles serían las bases que tendríamos que tener para tener una base sólida de una educación nacional que nos pueda colaborar en la educación. Y estas son las bases que él menciona dentro de lo que es su propuesta que como todos decimos, ¿no? Las propuestas llegaron solamente a una acápite donde se puede llegar a decir que fue solamente un planteamiento, porque como todo lo que pasa nos menciona, ¿no? Este análisis,
que a veces la carga política propone otros cambios, propone otras circunstancias, otras teorías, otros enfoques. Entonces, van perdiéndose, nos dicen, ¿no? Estas propuestas que nos mencionan esos estudios y esos diagnósticos, pero o también van revolucionando o también van cambiando estos fenómenos que se ven. Dice que, ¿cómo podemos resumir esta propuesta aplicada por George Romer? Nos habla de que la educación en Bolivia debe ser utilitaria, pragmática y practicista. También debe ser científica, informar a los alumnos en la observación, la descripción, la clasificación, la experimentación y la inducción, es decir, el método de las ciencias naturales, porque en ese entonces las ciencias naturales eran pues el desarrollo más eficiente para poder hacer lo que son los experimentos, ¿no? Para poder comparar, razonar y tener una acción más activa. Por ejemplo, cuando decimos que los niños, los alumnos deben experimentar, comparar y razonar por sí mismos. Aquí ya hablaban de la coeducación, que debe superar, por ejemplo, en ese entonces, pues nosotros nos acordamos que aquí, como bien dice, la separación de las escuelas que eran para niños y escuelas para niñas, ¿no? Pero eso ya lo hemos superado, por eso es un cambio muy interesante. Ahora, pero también aquí nos hablaba ya de que la vida familiar es un conjunto y no se da de manera separada. Aquí la coeducación también es otro término que se está utilizando de bastante con bastante importancia el hecho de hablar de la coeducación, cuando decimos que no solamente es la unidad educativa, el docente o el apoyo que nosotros como psicopedagogos podemos dar a los niños o a todo este ámbito estudiantil, sino que también es la familia y en nuestro caso, pues de los psicopedagogía, en el caso de intervención, en el caso de tenemos que tener mayor apoyo de la familia, ¿no? Pero la coeducación también es fundamental y es un término que se está utilizando bastante. Imagínense, desde ese entonces hasta el día de hoy hemos superado lo que era la diferenciación de niñas y niños, pero ahora tenemos que fortalecer esto, que es ya ahora nuevamente crear estos vínculos, lazos de responsabilidad familiar en la educación de los estudiantes. También nos hablaba ya de integrada y globalizada mediante el método didáctico de los centros de interés. Aquí ya nos hablaban de que nuestras materias, nuestras asignaturas no tenían que estar tan diversificadas, sino teníamos que hacer una educación integral, globalizada, que sería como un sinónimo de lo que estaríamos hablando de lo holístico. Una educación estética nos hablaba de efectuar el proceso educativo en un lugar agradable y educar con los sentidos. ¿Cuán fundamental era eso de los sentidos en ese entonces? Y ahora, ¿cuánta de importancia le damos a educar con los sentidos? ¿Con cuántos sentidos realmente hacemos que los niños entiendan o comprendan el aprendizaje? ¿Cuántos? Solamente a veces, a ver, hablaremos del sentido de la vista y de la audición, pero ¿cuál más, digamos, no? Entonces, aquí ya nos estaban hablando hasta de tener un lugar agradable, una educación estética para que podamos tener esta formación tan interesante. Una educación laica, nos dicen, ¿no? Pero la educación moral debía partir desde dentro del propio educando. Yo creo que eso es lo más importante, buscar que estos aspectos de responsabilidad, la explicación de los valores, la formación de principios, a veces para nosotros es un detalle que a veces no lo tomamos en cuenta, pero lo hacemos en el constante diario de las actividades educativas, lo hacemos de una manera transversal o de una manera casi autónoma, automática. Pero lo que nosotros tenemos que fortalecer, dice que desde ese entonces, miren, ya era la educación moral, ¿no? Esta formación de valores. La educación y aquí venía lo más interesante, que la educación es un objeto de una política gubernamental y no únicamente interés del maestros o de la existencia o no de mobiliario adecuado.
Démonos cuenta que en ese entonces, como ustedes ven aquí, más que todo se pensaba que los docentes, los maestros eran los más preocupados por cómo hacer una educación de calidad, ¿no? Y bueno, ya aquí, George Rom, después de hacer su diagnóstico, dijo, no, señores, aquí no es solamente una necesidad por parte de los docentes ni de la infraestructura, sino que esto tiene que ser una prioridad, una política gubernamental que hasta ahora seguimos en esa lucha, ¿no? Bueno, que ahora ha avanzado un poco, no lo podemos negar dentro de todo lo que tenemos una visión en cada una de nuestras realidades en el pasado, pero que todavía nos falta. Nos falta. ¿Por qué razón? Porque mejoramos algo, pero también nos perjudicamos en algo. Por ejemplo, mejoramos en una propuesta interesante que nos permite hacer una educación más integral, más holística, pero también nos mete un poco más de cantidad de niños, donde empecemos, bueno, a ver, ¿cómo puedo desarrollar también esta metodología o esta propuesta, si es que también me está metiendo otra cantidad más de niños en la cual o de estudiantes en la cual no voy a poder desempeñarme al 100%? Entonces, existe lo bueno y también existe los defectos, ¿no? Como en todo caso, que en cada época, en cada circunstancia, también se ha ido presentando esta realidad. Am, en la obra pedagógica no, esto ya lo vimos ahora. Vamos a ver un poquito. Miren, en estas investigaciones psicológicas del niño boliviano, ya preguntándonos todas, entre todos nosotros los que estamos aquí, que somos participantes, ¿cómo son las niñas y los niños bolivianos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo habrán sido los resultados de esta investigación de la psicología de los niños bolivianos? ¿Cómo serán los niños y las niñas y niños bolivianos? ¿Qué piensan? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán los niños, las niñas y los niños? ¿Cómo son sus niños? Ustedes que desempeñan actividades en sus ámbitos, en sus lugares laborales, en sus centros, en sus unidades. ¿Se Muy puede buenas hablar? noches, Lice. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Lice. Un gusto. Respecto a la pregunta que decía, ¿Mm? pienso pues que, bueno, estamos en diferentes contextos, ¿no? Tenemos estudiantes, por ejemplo, en el caso mío, yo le hablo, ¿no? De forma personal, tengo niños bastante diversos, digamos. Algunos niños que vienen de familias desintegradas, algunos niños que vienen también de papá y mamá, ¿no? Pero en este caso serían niños que son bastante activos, hiperactivos, como también tenemos pues niños que son, que tienen esos problemas de aprendizaje, problemas de atención. O sea, es una diversidad, ¿no? Por los diferentes factores que se puede observar. ¿Y serán diferentes a todos los niños del mundo? ¿Serán diferentes? Bueno, en este caso, pues son niños, ¿no? Estamos hablando de niños de que están en una etapa de desarrollo, sobre todo, ¿no? Y entonces, un niño ¿qué hace? Un niño solo está pensando tal vez en jugar, en divertirse, en poder disfrutar de todo lo que les rodea, ¿no? A donde va, ¿no? Porque eso es un niño, ¿no? En este caso. Exacto. Eh, Esa es la respuesta, ¿no? Porque al final nos preguntamos, y han hecho estos estudios, por ejemplo, Roma ha hecho un diagnóstico psicológico de los niños de Bolivia. Claro que, obvio, tenemos diferencias en cuestiones culturales, en cuestiones de cosmovisión, puede ser, ¿no? Pero al final de cuentas, los niños en la etapa de desarrollo son similares a todos los niños de cualquier parte del mundo. Son traviesos, son alegres,
son emotivos, son diversos, tienen diferentes gustos y como usted bien dice también, ¿no? Dependiendo también de las familias que vienen, pero igual las emociones todas lo tenemos, la creatividad, la alegría, las ganas de aprender, lo que bien dice, ¿no? Simón Rodríguez, lo de la pedagogía de la curiosidad, que son sumamente curiosos, y nosotros tenemos que ayudarles a formar todo ese desarrollo, ¿verdad? Entonces, a la pregunta nos haríamos, pues diríamos que los niñas y niños bolivianos son como todos los niños del mundo en su desarrollo físico, pero cognitivo y lingüístico, pero también depende de las circunstancias en las cuales se encuentran. Pero no nos vamos a diferenciar mucho de los demás de todo el mundo o del universo, o son extraterrestres. ¿No? En todos lados son, tienen esas mismas características que a todos nos apasionan. Muy bien, ahora sí, como ya hemos visto, ya hemos terminado lo que serían un poco los fundamentos a nivel local, a nivel nacional, a nivel universal y durante la historia. Ya lo hemos ido revisando hasta llegar en Bolivia, donde hemos visto estos autores que realmente nos acompañan con toda esta, con toda esta visión que tienen y para que nosotros mismos reconozcamos de que no son contenidos teóricos ni fundamentos que vienen de afuera, sino que también han surgido desde nuestro contexto, también están presentes en nuestra realidad y son fundamentos que también podemos decir los hemos llegado a contextualizar de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra realidad, porque ahora también ya vemos lo que es otros términos que también ya estamos utilizando, ¿no? O también estamos integrando nuevas cosmovisiones, nuevas palabras, nuevos contenidos, nuevas teorías que nos están acoplando a ser más íntegros y a ser más diversos dentro de nuestra realidad. Y reconocer esta realidad, ¿no? Que nosotros dentro de nuestro ámbito y nuestro contexto conocemos todas estas teorías, todas estas visiones, pero también tenemos que saber que han surgido investigaciones o que han surgido estos conceptos que todos nos ayudan para decir que aportar a la psicopedagogía desde nuestro desarrollo, desde nuestro... Ahora sí, vamos a ver un poquito entonces otro tema de lo que son los estilos de aprendizaje. Como ustedes bien han visto en la parte de arriba, cuando hablamos por ejemplo, de lo que buscaba Roma o lo que decía Simón Rodríguez acerca era también de la individualidad. Por ejemplo, que nosotros ahí ya reconocían esta base de lo que es el desarrollo del cerebro o la base del aprendizaje, sí, que nos tiene que aprender algo significativo o del desarrollo de los aprendizajes en base a los sentidos. ¿Y por qué surgió esto? Porque también ya empezamos a hablar e identificar que no todas las personas te aprendemos de la misma manera. Todas las personas aprendemos de diferente manera. Por eso se llama estilos de aprendizaje. Y vamos a ir viendo a qué se refiere cuando hablamos de estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje nos dice que pueden definirse como aquellos rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos que sirven de indicadores de cómo los estudiantes responden a la manera en que se les presentan los contenidos. A ver, dice que son aquellos rasgos afectivos, cognitivos y fisiológicos, no nos olvidemos, que sirven de indicadores de cómo los estudiantes responden a la manera en que se les presentan los contenidos. Esto nos provee de información valiosa para seleccionar y distribuir ¿qué? Los recursos didácticos, los espacios y el tiempo, es decir, para favorecer ambientes propicios para el aprendizaje. Cada uno de nosotros en el campo de la psicopedagogía nos tenemos que dar cuenta, y yo creo que nos damos cuenta,
que somos las que más también le damos un poquito más de observación y más de importancia a estos términos que son los estilos de aprendizaje, porque también nosotros aprendemos a reconocer de que los individuos, las personas, como vemos, tenemos que tener este fundamento principal que es de ver al ser de una manera integral e individual. Tenemos que tener esa capacidad de identificar cómo es que estos nuestros estudiantes aprenden. No todos, como hemos visto en esa imagen, ¿se acuerdan del pescadito, verdad? Del elefante. Todos esos, por ejemplo, tenían también su propia contextura física, ¿no? Ahí estaríamos viendo lo fisiológico, por ejemplo, ¿no? Las diferentes capacidades hasta de que podemos hablar hasta los de trastornos de físico, por ejemplo, una persona que tenga un cretinismo también estaría en desventaja, pero él también debe tener su propio estilo de aprendizaje, como lo hemos visto en esa imagen donde veíamos que diferentes animalitos estaban de diferentes circunstancias, con diferentes características, pero yo creo que todos ellos, nosotros tenemos que aprender a darles la oportunidad de aprender de acuerdo a cada uno de sus necesidades o de sus estilos de aprendizaje. ¿Cuáles son estos estilos de aprendizaje que tenemos que conocer? Ahora tenemos estos conceptos, ¿no? O estas teorías, estilos de aprendizaje. Por ejemplo, está el modelo de Kolb. El modelo de Kolb nos habla de un estilo de aprendizaje que puede ser pragmático, teórico, reflexivo y ágil. También está el modelo de PNL, que es la programación neurolingüística, que dice que nosotros podemos hacer una programación en base a lo que es lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. También está el modelo de los hemisferios cerebrales, que es el que aquel nos habla de la importancia y de más que todo, de lo que es cuál de los dos lados de nuestro cerebro tiene mayor preponderancia al hacer nuestras actividades, ¿no? O es el derecho o es el izquierdo. Otro modelo es de Felder y Silverman, que nos habla de un modelo que puede ser un modelo sensitivo y a la vez intuitivo, visual, verbal, inductivo, deductivo, secuencial, global, activo y reflexivo, ¿no? O sea que puedes ir de manera bilateral de acuerdo a la modelo en que usted se encuentre, de acuerdo a la necesidad. Las inteligencias múltiples, que también es otro modelo que se está empezando, ya se conoce, ¿no? Hace tiempo el modelo, las inteligencias múltiples, que surgieron en un estudio donde decían que no todos tenemos las mismas habilidades y capacidades para desarrollar el aprendizaje, y las dividían en lingüística, visual espacial, corporal sinestésica, musical, intrapersonal, interpersonal, la inteligencia lógico-matemática y también la naturalista. Todos estos son los modelos bueno, perdón, los estilos de aprendizaje y cada uno tiene su propio representante y su propia teoría, que no están tan desvinculadas, no es que una agarra una teoría y todo. Si nos vamos a ir dando cuenta poco a poco mientras vayamos desglosando cada una, vamos a ir viendo que también cada una de estos estilos tiene su relación y podríamos hasta hacer una integralidad de estos modelos para poder darnos cuenta que todas ellas vienen buscando que los estudiantes vayan a identificar más que todo su manera de cómo es que ellos pueden recabar esta información para seleccionar, distribuir también nosotros la capacidad de cómo poder desarrollar un proceso de enseñanza y que tener esta retroalimentación que sería su aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Vamos a ir viendo un poco de manera clara y concreta lo que es cada uno de estos modelos, ¿ya? El modelo de Kolb, por ejemplo, nos habla de que Kolb identificó 4 tipologías de alumnos según las fases en las que prefieren trabajar con la información.
Por ejemplo, están los alumnos activos o divergentes, que se especializan en la experiencia concreta y la experimentación activa. Estos alumnos son los que generalmente se los considera como más que todo se ponen en papeles de liderazgo, ¿no? En esos que son bien extrovertidos hasta en su forma de ser. Y ellos les gusta más que todo esta experimentación concreta, vivirlo, tenerlo de una manera real, sentir. También están los alumnos reflexivos o asimiladores, que prefieren la observación reflexiva, nos dicen, ¿no? Y la conceptualización abstracta. Los alumnos teóricos o convergentes, que se centran en la conceptualización abstracta y la experimentación activa. También están los alumnos pragmáticos o acomodadores, que tienen afinidad por la experiencia concreta y la observación reflexiva. Bueno, miren, este modelo de Kolb nos hace estos cuatro tipologías de los alumnos que nosotros lo podemos ver en nuestra realidad, todos los alumnos o con toda la realidad que podemos identificar. Están los alumnos, por ejemplo, siempre se dividen y son fáciles de identificar en qué momento, por ejemplo, cuando trabajamos en actividades grupales, ¿no? En estas actividades grupales siempre tenemos al líder, que siempre es aquella persona que de manera natural siempre empiezas a manejar al grupo, ¿no? Está también el que es el pasivo, pero que también es el que va analizando. Él no será el que va a hablar más o el que va a liderizar, pero es el que al final, él tiene toda la información y es el que concreta de una manera reflexiva. También está el otro que también puede ser que se le note que es una persona introvertida, pero esa persona a veces es la que nos dice que él va a necesitar que tengamos una experimentación. Es el que le gusta investigar, ¿no? Es el que le gusta hacer la revisión teórica. Y estos son los que más que todo lo que se puede identificar en los ámbitos de nuestros estudiantes, en las actividades, cuando nosotros realizamos. Aquí es donde realmente cada alumno, cada tipo de alumno, cada tipología de alumno se puede identificar. Y este modelo nos dice que es ampliamente utilizado en la educación y el desarrollo personal, ya que nos ayuda a comprender cómo cada persona aborda el aprendizaje de manera diferente. Este es el modelo de Kolb de una manera resumida. Vamos a ir viendo lo que es la programación neurolingüística. Yo creo que ustedes también han escuchado esto de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos dice que es una teoría relacionada, ¿no? Es el modelo de representación sensorial. Como ustedes han visto ya desde los inicios, ya nos hablaban de la importancia de la educación mediante los sentidos, que sugiere que las personas tienden a tener preferencias particulares por ciertos canales sensoriales al recibir, al procesar y recordar información. Uno de los modelos más conocidos en este contexto es el de los sistemas representacionales, propuesto por Richard Bandler, que acá lo tienen, y Richard Bandler y John Grinder, ¿no? Que se basa en la programación neurolingüística. Y según este modelo, existen tres sistemas de representaciones principales. El modelo de la programación neurolingüística o modelo BAC. ¿Cuál es el modelo BAC? Nos dice que es aquella que nosotros vamos a ver de las tres formas, ¿no? La visual, la auditiva o la kinestésica. Es la forma como nosotros podemos aprender. Y que hay una información, estos sistemas de representación mental de la información surgen, se activan en nuestro cerebro y logramos lo que es el aprendizaje. ¿Cómo es una persona visual? Cuando nosotros decimos cómo aprende una persona que es más que todo visual. Estas personas que desarrollan el aprendizaje visual necesitan ¿qué? Necesitan láminas, dibujos, necesitan
colores, necesitan diagramas, necesitan esquemas. Ellos aprenden, por ejemplo, cuando ellos empiezan a aprender, les gusta ir resaltando todos los apuntes, ¿no? Les gusta tener mayor estructura en sus trabajos, les gusta tener por ejemplo, la pizarra para ellos es lo más fundamental. También otro recurso que se puede utilizar son los videos, por ejemplo, cuando los videos para ellos a veces es más interactivo el aprendizaje para poder aprender. Cuando hablamos del auditivo, ¿cómo es una persona cuando aprende de una manera auditiva? Es aquella persona, por ejemplo, que le gusta escuchar cuando van relatando los contenidos, ¿no? Le gusta más que todo, más que investigar, le gusta estudiar, por ejemplo, dando lectura a lo que está aprendiendo. Entonces, por ejemplo, el visual va a agarrar y va a resaltar y va a leerlo mentalmente, ¿no? Con los ojos. Su lectura es visual y resaltar. El auditivo va a agarrar en su contenido y va a empezar a leer. Él necesita leer. Por eso también había un método donde decían el leer en voz alta o el leer en voz mental, ¿se acuerdan? Y estas personas, las auditivas, por ejemplo, les gusta leer, pero en voz alta. Todo les gusta leer en voz alta. ¿Y por qué? Porque todo su aprendizaje está más fortalecido mediante el sentido auditivo. El kinestésico. El kinestésico, que a veces es el que menos fortalecemos y creo que según mi criterio es el que más está en desventaja en las unidades educativas o en nuestro ámbito educativo, porque el kinestésico lo que necesita es tocar, sentir. De aquí en mi libro dice que hay un experimento en química donde dice que si mezclamos la sal con algún ácido y lo que surge es un gas, entonces lo que mi kinestésico necesita es eso, ¿no? A ponerlo a prueba, sentirlo. ¿Qué se siente la sal? ¿Qué se siente el frío? ¿Qué se siente lo que es el vapor? Olerlo, tocarlo, sentirlo por la piel. Por esa razón, los kinestésicos a veces tienen que desarrollar mayor esfuerzo al tener que aprender las cosas. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros propiciamos más contenidos teóricos, supóngase, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, si nosotros le hablamos de la ecuación del círculo, o cómo es un radio de un círculo, él va a verlo, pero no lo va a poder lograr asimilar. Ah, pero si nosotros le traemos un dibujo un círculo en 3D y él lo puede tocar y él lo puede deshacer, como un origami, que ahora han visto los origamis que se puede hacer, y él ve y dice, el radio, si yo deshago este círculo y lo mido, este es el radio, esta es la distancia, entonces él lo está tocando, él lo está palpando, para él esa es una realidad bien concreta. Por esa razón también nosotros les digo, los kinestésicos mm, a veces tenemos la dificultad de que el visual y el auditivo dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje puede ser que tenga mayor capacidad de desarrollar estas habilidades, pero el kinestésico necesita esta necesidad de tocar. Claro que por el desarrollo que necesita de aprender las cosas, va a ir poco a poco reduciendo esta característica, pero y fortaleciendo los demás sentidos. Pero también no nos olvidemos que nunca va a llegar a tener esta ventaja como el visual o el audio. Este sería el modelo de programación neurolingüística o modelo BAG, ¿no? ¿Por qué BAG? Porque estamos hablando de estas tres, como aquí nos dice nuestro autor, de estos tres sistemas representacionales que estamos diciendo que es lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. Vamos a ver las características. Como habíamos dicho, las personas visuales son aquellas que tienen preferencias a procesar la información a través de imágenes y representaciones visuales. Son las que hacen dibujos en en sus trabajos, ¿no? Han visto, son las que hacen los mejores dibujos representativos de sus tareas. En sus tareas son espectaculares para representar situaciones concretas en dibujos.
Auditivas son aquellas que prefieren audición, ¿no? Tienden a procesar a través del sonido y la audición. Las kinestésicas, como ya hemos dicho, tienden a procesar la información principalmente a través de sensaciones físicas y experiencias más táctiles. El BAC quiere decir, ya veo, ¿cómo se refieren, no? También cuando ellos hablan, también en algunas personas cuando se mencionan, dicen, ¿no? Ah, ya veo, observo, imagino, perspectiva, ¿no? A ellos cuando digo, escucho, en otras palabras, oye. Cuando es kinestésico es el siento, dame una mano, lo tengo, capto. Estas serían las tres formas que podemos diferenciar, la visual, la auditivo y la kinestésico. Y aquí vamos a hacer un pequeño test entre todos nosotros, para que todos tengamos, a ver, una idea de si nosotros somos más visuales, más auditivos o más kinestésicos. ¿Quieren hacerlo para que podamos saber? ¿Saben ustedes, se han preguntado alguna vez cómo es su estilo de aprendizaje de ustedes en base a este pack que decimos? ¿No somos más visuales, somos más auditivos o somos más kinestésicos? A ver, vamos a hacer una práctica entre nosotros rapidita para que veamos. ¿Alguien que quiera participar? O yo les llamo. Podamos hacer esta práctica. Vamos a hacer un ejemplo con uno y los demás ya van a ir llenando y luego me van a decir qué estilo de aprendizaje tienen. A ver, Angélica, está ahí Angélica Pazzi. Sí, Lice, Angélica, Vicente. ¿cómo están? Angélica, Buenas buenas noches, noches. Lice. Buenas ¿Cómo noches. es? ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo es su estilo de aprendizaje? Si es más visual, auditivo, kinestésico. Sí, Lice. Yo soy más visual, más visual. A ver, vamos a hacerle este test, ¿quiere? A ver. A ver, Sí, a ver. dice, ¿qué te gusta más en tu cumpleaños? Ahí todos lo vamos a hacer, por favor, para que luego me manden por mensajito en el chat si es que son más visuales, más auditivos o más kinestésicos, ¿bien? A ver, vamos con usted. ¿Qué te gusta más en tu cumpleaños? ¿La decoración, cantar las mañanitas o bailar? Puede ser dos, Lice. Claro, claro. A mí me gusta la decoración y bailar. Muy bien. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? ¿Dibujar, escuchar música o jugar? Mm, Dibujar. Ah, ¿qué haces cuando te enojas? ¿Cambias cara así, o sea, te pones, se nota en tu expresión, gritas o empiezas a patear? Este, Cambio de cara. Eres más expresiva. Todo el mundo se entera que estás enojada. Sí, Se enojó, todos huyamos. sí, ya A todos, ya ver, estoy. ya saben. Con Ya la sabes. mirada nomás eres decisiva. ¿Qué te gusta hacer en vacaciones? ¿Usar más la tablet, escuchar música o, bueno, esto es más que todo para niños, ¿no? O jugar con tus juguetes, que en este caso Mm, sería Escuchar eh, música. escuchar música. Sí. Eh, ¿Qué recuerdas más cuando vas a una fiesta? ¿Las personas, la música o los juegos o la diversión? ¿Qué es lo que más se Ah, recuerda? la música. La música. Si tuvieras dinero, ¿qué te comprarías? Uy, eso sí, una belleza. ¿Qué te comprarías si tuvieras dinero? Una Eh, consola de videojuegos, dicen que en nuestro caso pues sería una tele una, gigante para ver películas, unos mm, parlantes fabulosos para escuchar música, o podrías comprarte témperas o acrílicos para pintar. Wow. yo creo que me compraría una tele y un equipo para escuchar música. Ah, para escuchar las películas, pues, ¿no? Si no, no tiene, como para cine. Ay, qué lindo. Como para cine. Para ya no ir al cine ya.
Ya no, y un sillón de esos cómodos. Todos los tres ahí anotaremos, ¿no? Un kinestésico, un sillón así comodísimo, unos parlantes y una tele. Ahí los tres, no, no hay dónde. ¿Qué es lo que más te gusta que te regale? ¿Un libro, un aparato para escuchar música o cosas para armar, ¿no? Juegos didácticos. Juegos didácticos. Ajá. ¿Qué actividad más le gusta? ¿Leer cuentos o libros o escuchar un cuento o participar o hacer un teatro o ser un personaje Leer cuentos. Me gusta leer. Hay veces cuando estoy así. cuentos o Sí, libros? leer. Ajá. ¿Cuántos libros ha leído? Si tiene un número, uno tiene un Eh, número. Hacía mi tiempo libre. O sea, Ujú. leo los libros que me llaman la atención, por ejemplo, más que todo de mi trabajo. Si tengo algún estudiante que tiene autismo, entonces investigo más o menos cómo tengo que tratarle o qué nivel de autismo tiene. O sea, voy investigando, ¿no? O también voy buscando algunas actividades acorde a su capacidad de mi niño, a lo que, digamos, en qué nivel de discapacidad intelectual se encuentra y qué es lo que puede. O sea, voy buscando así, leyendo, buscando imágenes, algo que me pueda servir para mi trabajo. ¿Y algo fuera del trabajo que haya leído? Fuera de trabajo, me gusta dedicarme a mi casa, limpiar, que todo esté en orden. Uy, Es que todo, ajá, que todo esté en orden, limpiar lo que no he limpiado. Y de vez en cuando tal vez salir a pasear en familia, o hay veces sola también. ¿hay algún libro que le haya gustado, aparte de algún libro de su ámbito Mm, laboral? ¿Qué libro le Un libro. gusta? Lo que sí una vez yo leí es el libro era de la lectura de imágenes, ¿no? Que lo leí hace mucho tiempo. Y también otro libro que me acuerde. ¿Ha leído La planta de naranja y lima? Se refiere a esos libros con Sí. mensaje. Obras, No. libros, Mm, la Biblia, tan bonita la la Biblia. Biblia sí, la Biblia sí. Pero obras sí, pues leíamos obras cuando estaba en la normal o cuando, digamos, alguna me llama la atención, pero más leíamos obras cuando estábamos en la normal. En el colegio también, ¿no? Y se han dado cuenta que muchas de esas obras hasta el día de hoy siguen manteniéndose en los colegios. Sí, Ujú. sí. Sí, ¿no? Deberían de Mm, actualizar algunas obras, sí. Pero la Sí, idea es lo que siento. lean. Sí. Bueno, gracias. Mire, usted, como bien, miren, haciendo la prueba aquí con su colega, como bien lo dice, no todos no vamos a decir lo visual, 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 ¿no? O sea, como bien hemos dicho, esto también es de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al sentir de cada actividad. Eh, lo que aquí podemos ver es, por ejemplo, de todo lo que ella responde, ha priorizado más o ha generado mayor cantidad de respuestas lo visual, pero también existen cosas como lo auditivo. ¿Por qué? Porque lo visual también viene junto con el sentido de la audición. Y también viene lo auditivo con lo kinestésico, lo visual también viene con lo kinestésico, ¿no? Entonces, no es que estemos separando esto, pero también estamos diciendo cuál es la capacidad, la habilidad que una persona puede tener de mejor profundidad para aprender los contenidos, ¿no? O con cuál tiene más agilidad, como quien dice. ¿Qué les tocó? ¿Qué les salió a los demás? Vayan escribiéndome en su chat. ¿Quién quiere participar o a quién quiere compartir qué le salió? Preguntémosle a Jesús. Jesús, Jesús, está por ahí Jesús. Listo, buenas noches. ¿Cómo está Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué le salió? Buenas noches. ¿Usted es más visual, Eh, auditivo, estético? Soy más kinestésico. ¿Mm?
¿Cuál es su profesión de usted? Yo soy licenciado de psicología y bueno, en mis tiempos libres realizo otras actividades, trabajos extracurriculares. Ujú. ¿Por qué dice que es más kinestésico? Bueno, me gusta más lo que es experimentar con la sensación, ¿no? De percibir, de agarrar, de manipular, de golpear, de patear. Soy más de ese estilo. A usted le debe gustar más que le digan, por ejemplo, cuando nosotros como, cuando de la manera más fácil también para entre nosotros de identificar si somos más visuales, auditivos o kinestésicos es con el celular, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros mandamos un mensaje o me mandan la de los visuales, te manda un texto pues largo, ¿no? Te explican todo lo que han visto, te dicen, bueno, te cuento que ayer fui, estaba en el mercado y que miré y vi que había una polera interesante, que ¿no? Y te escriben un montón. Eso nosotros somos los visuales. Los auditivos, ¿qué van a hacer? ¿Ellos les gustará escribir? No, ¿verdad? El auditivo que va a hacer te va a mandar mensajes, te va a mandar audios. Es que te va a agarrar y va, en vez de escribirte, te va a mandar puro audios. Ellos son más auditivos, por eso les gusta más que escribir. Ellos van a mandarte un audio. Bueno, el kinestésico en este caso es el que va a tocar, pues, ¿no? El que va a escribir. Y el visual es el que te va a mandar un emoticón. Sencillamente te va a mandar una carita, un dedito y listo. Porque para el visual solamente las emoticones son lo que le va a salir a él, ¿no? Uno, el kinestésico le va a escribir toda su vida, le va a decir, ah, te cuento que yo estuve porque está tocando las teclas, ¿no? Y para él sentir las teclas es, pues, hoy le voy a escribir que yo quiero estos sentimientos, o le puede declarar un montón de sentimientos, y el auditivo le va a decir, sí, yo también, y el visual le va a mandar una carita con corazón. Listo. Ahí también podemos de imaginarnos cómo somos nosotros. Aquí nos dice auditivo. ¿Quién es más auditivo? A ver, vamos viendo. Consuelo dice que es más visual y auditivo. María Luz nos dice buenas noches. Buenas noches, María Luz. Alicia nos dice que es más auditiva y kinestésica. Muy bien, visual y kinestésica. Vamos bien. Entonces, ya hicimos esta práctica donde nosotros ya vamos a poder identificar si somos más visuales, auditivos o kinestésicos. También es otro modelo el de los hemisferios cerebrales. Ese también ya lo conocemos, bueno, que también no es tan actual, pero que sí ha tenido bastante preponderancia, ¿no? E información. Cuando hablamos de estas bases biológicas e investigaciones de Roger Sperry en 1981, que nos confirma, ¿por qué razón nos confirma? Porque nos dice que el hemisferio izquierdo tiene un pensamiento más lineal, analítico y racional. Y el hemisferio derecho nos dice que es más holístico, conceptual y espacial. Y estas investigaciones también son confirmadas por Paul MacLean, en que a través de lo que fue estudiando hablaba de la capa reptiliana, la límbica y la corteza, que también son parte fundamental de lo que esta teoría, de este modelo de los hemisferios nos muestra. ¿Qué es lo que nos dice, pero este modelo? Antes de que entremos, pero a hablar del modelo específicamente, vamos a hacer un ejercicio para que tengamos a ver, dígame, dice, creo que todos vamos a estar atentos, nos dice, el rostro que veas más feliz revelará qué hemisferio cerebral domina tu interior. A ver, le vamos a preguntar, vean bien las imágenes. A ver, dice, el rostro que veas más feliz revelará qué hemisferio cerebral domina tu interior. Celia. ¿Estará ahí Celia? Celia. ¿O alguien que quiera participar? Vamos a ver, para que identifiquen cuál es el hemisferio cerebral que más dominan. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Angélica. ¿Cuál es Consuelo, que, a soy. ver,
Ay, Consuelo, perdón. Consuelo, disculpe. Ya, El rostro, ¿cuál es el rostro que usted ve más feliz? ¿El A el o B, el B? El el B. B, Ujú. ya. Aldrete Miriam, ¿cuál es el que más ve? ¿El A? A ver, vayan diciéndome. Uy, Aldrete ya está rayando ya. A ver, marquen cuál es el que más ven. Por ejemplo, yo veo, pueden utilizar su lapicito, no se preocupen. Yo veo ¿cuál está más feliz? A ver, yo veo que es el B. ¿Quién más? ¿Quién más? Jesús dice la. Ay, Buenas noches, ya. Lice. ¿Cómo estás, Celia? ¿Cuál es la Mm, cara que ve más feliz? Yo lo veo a los dos tristes. Mejor lo hizo usted ya, pues, porque no, Celia, usted tiene un problema ahí, ya tenemos que... Ahí clarito está. Muy bien, Celia, gracias. Ahora sí, a ver, vayamos a ver. Ya hemos dicho, cada uno de ustedes ya sabe pues cuál es el que ven. Ahora vamos a ver, pero ¿cuál de las dos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? A ver, dice. Los que han pensado que la cara A es la que está más feliz, dice que te caracterizas por tener una personalidad muy relacionada con el lado izquierdo de tu cerebro. Es así que eres una de las personas que más creatividad y expresividad tiene en su vida diaria, utilizando todos los recursos como gestos, música y la escritura. ¿Qué les parece? Las que dijeron la A, entonces son muy creativas, son expresivas y ¿qué lado utilizan más? El lado izquierdo. Pero las que ven que la cara B es la más feliz, dice que si tu elección fue la cara B, esto significa que tienes un pensamiento más razonador, ¿no? Te encanta usar la lógica y el pensamiento analítico y crítico. De esta manera formas parte del grupo de personas que piensan mucho antes de llevar a cabo una acción o decisión. ¿Qué tal? ¿Está de acuerdo a lo que ustedes son, estas características? ¿Sí? ¿Y cómo será entonces nuestra querida se utiliza y los ve a los dos tristes? A los dos. Ahora sí, ahora lo tiene que ver de mejor manera, cerrando un ojo y abriendo el otro para ver cuál está más feliz. Entonces, como ven, estas actividades, por ejemplo, también son a veces ayudas, ¿no? Que nos ayudan a identificar más que todo cuál es el lado que más predomina en nuestra actividad. Por ejemplo, este modelo del cortical izquierdo, estos son los cuatro. Por ejemplo, es otro modelo que son de los cuatro cuadrantes, que también está relacionado cómo es que nosotros utilizamos nuestro cerebro, pero no solamente en los dos hemisferios. Este autor nos habla de que nuestro cerebro se divide en cuatro cuadrantes, nos dice, imagínense, o sea, ya no solamente tenemos esta división de los dos hemisferios, sino que en cada hemisferio también existe un cuadrante. El cuadrante A, que es el que ustedes ven en esta parte superior del lado izquierdo, nos dice que es el lado analítico, el lado cuantitativo. Los alumnos que utilizan estas características dicen que necesitan de hechos, contenidos, clases sólidas, apunta al aprendizaje teórico, problemas, conocimientos a partir de la experimentación. Es casi relacionado con el kinestésico, ¿no? Cuadrante B que tenemos aquí en el lado izquierdo dice que es aquel que utiliza más este lóbulo, el organizador el secuencial. Es el que tiene una forma y organizado, claro, limpio, copista, una rutina conocida. También tiene pero problemas con la desorganización del profesor, quiere una clase bastante estructurada. Es aquel, como yo les comentaba, cuando aprendemos matemáticas, por ejemplo,
A algunos les gusta que desglosen todo el ejercicio, pero hay otros que no quieren ese desglose, lo ven más complicado, no se sientan que me digan 2 más 2 es 4 y listo, ¿no? Pero hay otros que quieren que pongan 2 más 2, pero si do 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4, otra forma es +1 - 1 así, no, ese pobre ya está sufriendo de estrés porque no le gusta que sea así la enseñanza, no quiere una clase más estructurada, más clara, más directa. Cuando hablamos del otro cuadrante, que es el C, el límbico derecho, es el comunicador, se ha visto, ¿no? Es aquel interpersonal. Característica de este alumno es que a él le gusta aprender en grupo. Es bastante instintivo, empático para trabajar, requiere de motivación extra. También le gusta estar afuera, no le gusta estar mucho dentro del ambiente del aula. Le gusta tener diferentes experiencias a través de los videos, juegos, aprende él compartiendo. Es aquella persona que nos dice, por ejemplo, de que ellos aprenden más explicando las cosas, ¿no? O sea, ellos pueden aprender, pero cómo es que lo refuerzan y cómo es que concretan ese aprendizaje en su cerebrito, es que les gusta que ellos explicar a los demás lo que ha entendido. Y así es de esa manera que él concreta lo que está lo que está trabajando, lo que está aprendiendo. En el otro cuadrante, en el D, nos hablan del cortical derecho. Aquí está el estratega, ¿no? Este es el alumno integrador o imaginativo. Es aquel animoso, selecciona lo esencial, le gusta la novedad, conceptos creativos, selecciona sus ideas. Este tipo de alumno es el que siempre va a ir investigando, es el que siempre va a querer tener mayor información aparte de lo que le dan. Además de eso, siempre está con su mente bien imaginativa, es bien creativo. Por esa razón, a este tipo de alumnos siempre hay que buscarle mayores retos, ¿no? No, él no se va a quedar con su conocimiento que usted le da, él siempre va a ir un poquito más allá porque le gusta esto de investigar. Este también es otro modelo, el de los cuadrantes, la división que hacen en base a lo que es el manejo del aprendizaje en el cerebro. Gracias. Ah, sí, ya acabamos los modelos. Y estos son los estilos de aprendizaje que podemos ver. Ahora sí vamos a medir su atención. Dice, ¿cuántos animales pudieron ver durante la presentación? Mm, He ahí la gran pregunta de nuestro gran cierre de nuestro taller de hoy. ¿Cuántos animales pudieron ver durante la presentación? A ver, vamos a preguntar. María Luz. O a todos en general. ¿Cuántos animales pudieron ver? Además de este elefante, claro que lo ven gigante, pues. ¿Vieron los animales? ¿Habían animales? Habían gatitos, Consuelo conejo, vio gatitos. Muy bien. conejo, Ya, había gato, había conejo, Araña. una araña. Esa sí que no la vi. yo La lo, vamos a buscar. Vio una araña, en serio. Ya. ¿Qué más? ¿Qué animalitos más vieron? A ver, quiero ver. También habían algunos personajes por Perro ahí. también. Había un Había un perro. perrito igual. Ya, vamos a ir viendo. ¿Quién tiene más animalitos? Vamos a ir anotando. Aquí, vamos a ver, miren, aquí que hay un animalito. ¿Qué hay un animalito? Y hay uno. A ver, vamos a ir viendo. Aquí hay animalito. No. A ver, aquí cuando hemos hecho lo de las caritas, no. Aquí es un gatito. Ven, ahí hay un gatito. A ver, vamos a ver qué animalitos más habrá. Miren, aquí hay un monigote.
Está otro. Ah, miren, aquí está otro gatito. ¿Cuántos gatos ya van? Dos gatos. Aquí no, aquí hay estos dos amiguitos que están viendo la programación neurolingüística. Aquí hay otro gatito. Ver aquí, creo que aquí sí hay un animalito. Hay un- Ah, aquí es el conejito. Muy bien, quien dijo conejo tiene una muy buena observación. Dicen, Aquí había un vieron que búho había... también. Había un búho. Ah, bien, bien. Y aquí vieron que había un cocodrilo. ¿No vieron al cocodrilo? No, ¿Qué no lo hace vi. un cocodrilo con los niños? A ver, ¿quién se ha preguntado qué hace un cocodrilo con los niños? A ver, vamos viendo aquí. Aquí es el cocodrilo. Ah, aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Ah, aquí está el búho con George Ruma. Muy bien. Y aquí hay un león. Miren, un león con Simón Rodríguez. Y listo. Muy bien. Entonces sí pudieron ver los animalitos. Algunos de ustedes, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué hacen animales en nuestra exposición? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Qué harán animalitos en nuestra exposición? O estas figuras. A eso se llama programación también neurolingüística. Cuando hablamos de una programación neurolingüística, a veces nos habla de que tenemos que tomar en cuenta esto de lo que nos da una información, de cómo nosotros los recibimos la información y cómo nosotros aprendemos. Pero no nos vamos a olvidar que la programación neurolingüística nos habla de que podemos utilizar nosotros nuestro aprendizaje a través de nuestras sensaciones sensoriales, ¿no? O sea, aquí han utilizado un sentido del auditivo, ¿verdad? Para escucharme. Otros han visto las imágenes, por eso tal vez utilizan más su aprendizaje más visual y por eso también son más detallistas. Y obviamente los kinestésicos han tenido que estar imaginándose todo lo posible de lo que estábamos hablando. Pero la pregunta es, ¿esto lo pueden utilizar en la realidad, en todos nuestros contextos? Claro que lo realizan, claro que lo utilizan. Este tipo de aprendizaje, aunque sea nosotros pensamos que solamente se utiliza dentro del ámbito educativo, pero no nos damos cuenta que todas estas cositas la utilizan las personas o las empresas o lo utilizan todos los contextos que quieren hacer que nosotros aprendamos algo que como bien lo hemos visto en nuestra evaluación, no solamente somos visuales, en algunos momentos podemos llegar a ser auditivos o también podemos llegar a ser kinestésicos. Solamente estamos utilizando esta habilidad profunda que es la visual. Pero ¿qué pasa con lo auditivo? ¿No está aprendiendo? Claro que está aprendiendo. Y eso es lo que otras personas aprovechan con esto de que se llama en este momento la programación neurolingüística, donde te van mediante diferentes formas, van a llegar a tenerte tus sentidos. ¿Han visto las propagandas, por ejemplo? ¿Creen que eso no nos condicionan a hacer las cosas? Claro que nos condiciona. Ah, las novelas, todo lo que vemos con nuestra visión, estamos viendo una cosa, pero es nuestras mentes está escuchando otra, está entendiendo otras cosas. Nuestro cuerpo está sintiendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos de eso, de que todos los estilos de aprendizaje que nosotros podemos desarrollar con nuestros estudiantes, no solamente se va a basar en un ámbito o lo que nosotros podemos ayudar a cada uno de nuestros estudiantes, no solamente tiene que ser basado en algo conocido para ellos. También podemos ir influenciando en diferentes formas con las diferentes maneras de enseñarles. No solamente hagamos que solamente sea visual, también añadamos música, también añadamos sensaciones, ¿no?
Todos estos instrumentos de estilo de aprendizaje nos ayudan a que nosotros mismos tenemos que aprender como profesionales, o tal vez ya lo ponemos en práctica, de utilizar todos estos recursos. Aquí hemos utilizado, por ejemplo, este recurso de mis animalitos, pero la pregunta es, y creo que todos deben decir, ¿y qué hace un cocodrilo en medio de los niños? Nadie se ha preguntado, nadie me ha dicho, Lisa, una pregunta, ¿qué hace un cocodrilo en medio de los niños? Ya es un cocodrilo. Ahí también estamos los mensajes que a veces nosotros no nos damos cuenta, que a veces eh, no le ponemos la suficiente atención, pero están ahí. Eso es muy bien. ¿Dudas, consultas, aportes? Y no vi la araña. ¿Dónde está la araña? Esa sí fue nueva. La verdad no lo vi. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Muy bien. Ahora sí, lo que me han pedido es que tenga que sacarles una fotito con los participantes para que tenga su asistente. Ir sacando fotito y muy bien. Listo, queridos participantes. Entonces, vamos a ir dando cierre a nuestro taller del día de hoy. Ah, ya saben, lo que hemos ido avanzando, lo que hemos ido explicando, también es complementando lo que hemos visto la anterior clase. Y yo creo que las siguientes ya sesiones creo que son asincrónicas, entonces, o voy a consultarlo bien a la administración para ver cómo lo vamos a ir desarrollando. Si es que nos ven, si es que hay otras clases más, nos vemos entonces el día programado y hasta ese entonces, si no hay más dudas y consultas. Muy bien, nos vemos. Buenas noches, que tengan un lindo descanso y un bonito fin de semana. Hasta Buenas luego. noches, Lice. Buenas noches, muy bien. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.